gloria a Dios. Les voy a pedir que tomemos la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie, hermanos, leyendo con reverencia esta palabra. Vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. No deje de alabarle, hermano. Él vive y está aquí. Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que en este momento nos están viendo desde sus casas. Que Dios sea bendiciéndoles. Tomen este tiempo especial de oración, tomen este tiempo especial de lectura de la palabra, de recibir la palabra. Tal vez en casa es muy fácil poner ahí el dispositivo y ponerme a hacer otras cosas, pero de esa manera tal vez Dios no se manifieste de una manera especial en nuestra vida. Entonces, démonos la oportunidad de tener este momento especial. Hay tiempo para todo, amén. Y este tiempo es el tiempo de nuestro Dios. Entonces, que todos estemos en la disposición correcta, aún los hermanos que se dispusieron también a venir al templo, que nuestros pensamientos también estén en este lugar, amén. Bástale a cada día su propio afán y yo le sumo ahí a cada minuto también. Este es el tiempo de Dios, gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a una sola voz, de una manera organizada, amén. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Leamos todos, hermanos. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en esta hora en nuestras vidas, para que podamos recibirla con sabiduría y ponerla por obra. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, que tú que estás en gloria, Padre Santo, en esta mañana nos presentamos, Dios mío, delante de ti, presentamos nuestras vidas, Señor. Ya hemos adorado, Dios, ya hemos orado en esta mañana, pero queremos que tú traigas esa palabra especial, Dios, a nuestras vidas en esta hora. Señor, dispón nuestro corazón para que podamos entender el mensaje que tú traes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, llévate todo aquello que no es tuyo de este lugar, Señor, toda pereza, toda dispersión, Señor, toda divagación, todo lo que el enemigo quiera interponer en esta hora para llevarse la palabra. Te pido, Señor, Dios mío, que tomes control en este tiempo, Señor,
que quebrantes, Señor, toda aflicción, Dios mío, que todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, quede destruido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a disponernos, que nuestro corazón sea esa tierra apta, esa tierra preparada para recibir esa preciosa semilla, Dios mío, y que dé el fruto que tú quieres, Padre Santo, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por tu pueblo, te pido, Señor, porque esta palabra llegue y traspase fronteras, Padre Celestial, que todo el que está escuchando, Dios mío, pueda entender tu mensaje. Primeramente yo, Señor, que podamos ser edificados, Señor, según sea tu voluntad, según sea tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y sabes los propósitos que tienes para nosotros. Así que rendimos nuestra vida a ti, Señor, en esta hora, y te pedimos que hables a nuestra vida. Te alabamos, Señor, te damos gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Gracias, Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Ya puede sentar, hermano, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él está aquí en medio de nosotros. Amén. Y hay palabra para nosotros en esta mañana, así que, hermanos, tengamos de verdad toda la disposición. Gloria a nuestro Padre Celestial. He titulado este mensaje Influencias y determinaciones. Amén. Influencias y determinaciones. A mí siempre me ha parecido interesante leer esta parte de las crónicas, el libro de los reyes, que nos cuenta acerca de cada uno de los reyes que estuvieron ahí en Israel, ¿cierto? En cada una de las divisiones que se hicieron en esa época. Y algo que nosotros particularmente vemos en esos libros de crónicas y de los reyes es que cada vez que empiezan presentando a un rey, nos dice, ahí nos dice, en los primeros 2 versículos dice: y esta persona hizo lo malo ante los ojos de Dios, y este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y así, uno hace lo bueno, el otro hace lo malo, uno hace lo bueno, el otro hace lo malo, y uno dice, bueno. Y entonces, aquí, ¿qué pasa con Ezequías? Ezequías tiene algo acá particular y nos dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Su padre directo no era David. Sabemos que el padre de Ezequías era Acaz, amén, que está ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 28, nosotros conocemos de Acaz, y de Acaz se dice todo lo contrario. De Acaz se dice que de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas a los Baales, y ahí nos empieza a contar toda esa historia de Acaz, que fue una historia terrible. Fue una historia terrible. Él hizo, mejor dicho, él se entregó totalmente a la idolatría. Fue una persona que tomó muy malas decisiones en su reinado, y esas decisiones no solamente lo afectaron a él, sino que afectaron a Israel, amén. Lo afectaron a todo el pueblo, y vino ruina, y vino escasez, y muertes por montón. Es un capítulo que se habla de Acaz. Es un capítulo ahí en el segundo libro de las crónicas, pero es un capítulo lleno de sangre, es un capítulo lleno de tristeza, es un capítulo lleno definitivamente de esa derrota de Israel, de la vergüenza de Israel. Nosotros sabemos que Israel ha librado muchísimas batallas en la historia, pero Dios le ha librado de la mayoría de ellas. Sin embargo, en los tiempos de Acaz no fue así, porque las decisiones que tomó Acaz fueron decisiones de verdad que llevaron a la condenación al pueblo de Israel. Gracias, Dios les bendiga. Entonces, definitivamente algo que nosotros tenemos que entender es, bueno, ¿qué pasa con estos hijos? ¿Cierto? ¿Qué pasa con estos hijos? O una persona, ¿cuáles son las influencias que están sobre la vida de nuestros hijos para que tomen una u otra decisión? ¿Qué es lo que pasa en la vida de nuestros hijos para que tomen una u otra decisión? Y esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo Ezequías, teniendo ese papá como fue Acaz, que tomó tan malas decisiones, que se alejó completamente de Dios, que era un hombre completamente idólatra, cómo Ezequías sí hace lo bueno?
Y nosotros muchas veces hemos visto eso, ¿no? Que de padres piadosos nacen hijos rebeldes. Y de padres rebeldes también salen hijos piadosos. Eso sucede, es algo que nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Pero sí es cierto. Y en ese por qué yo me he centrado y he empezado a mirar, bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque unos sí, porque otros no. Y entonces la influencia es algo que nosotros no podemos dejar ahí de lado. ¿Qué influencia soy yo para mis hijos? Amén. ¿Qué influencia soy yo? Porque no se trata solamente del pan, como muchas veces uno tiene en la cabeza. El tener a un hijo no se trata solamente de alimentarlo y darle la ropa y lo que necesita. También se trata de influir positivamente en ellos, porque a veces la influencia que tenemos, como en el caso de acá, puede llegar a ser negativa, o a veces puede estar ausente completamente, ¿sí? Porque el hecho de que yo esté todo el tiempo con mi hijo no quiere decir que le esté influyendo, porque puede estar, como dicen por ahí, cuerpo presente, pero mente ausente, o puedo estar haciendo otro tipo de cosas, pero no estoy ahí al pendiente de mis hijos, o no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo, sino que estoy haciendo otra cosa, ¿sí? No estoy edificando su vida espiritual, que es lo más importante. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos como padres. Esta no es una prédica para padres exclusivamente, ya se van a dar cuenta que hay muchos aspectos que nosotros tenemos que tocar, pero esa es una prédica para que nosotros entendamos cuál ha sido nuestra influencia y para que también aprendamos cuáles deben ser nuestras determinaciones. Amén. Es precisamente para eso. Entonces nosotros necesitamos entender, bueno, puede haber una herencia espiritual. A mí me llamó mucho la atención que aquí, escudriñando la palabra, y me voy allá al inicio de todos esos capítulos, de la presentación de todos estos reyes, a ver cuál era la diferencia, porque algo que me sorprendió acá en Ezequías fue que me dicen el nombre de su madre. Yo no sé si ustedes se hayan fijado en la palabra, pero cada vez que dicen el nombre de una mujer es porque esa mujer fue importante. A las mujeres casi no se las nombra en el Antiguo Testamento. Dicen ahí, y tuvo, no sé, Seraquerib, voy a decir que se me vino a la cabeza, Seraquerib tuvo tales hijos, y empiezan a nombrar todos esos hijos con nombres rarísimos para nosotros, y no mencionan las hijas. En alguna que otra oportunidad dice, y también tuvo hijas, ¿sí? Amén. También lo de las mujeres, sean mujeres, las mujeres las nombran única y exclusivamente cuando son muy importantes, o porque hicieron algo muy bueno o porque definitivamente hicieron algo muy malo, porque también tenemos capítulos atrás unas mujeres que déjenme decirle, ¿cierto? Por ahí tenemos a Jezabel, por ahí tenemos, bueno, algunas mujeres en esos capítulos que en realidad no hicieron lo correcto, pero la Biblia habla específicamente qué fue lo que hicieron mal. Aquí no nos van a dar más detalles de Abías, la mamá de Ezequías, no hay más detalles. Si ustedes leen Segunda de Reyes 18, que también es la misma introducción, lo único que nos dice es que Abi, porque ahí ya dicen el nombre en diminutivo. Entonces dice que el nombre era Abi, hija de Zacarías, no hay más información, pero como nosotros entendemos la palabra, sabemos que si esa mujer está ahí, es porque es importante. Amén. Y me puse a mirar así capítulos anteriores, y resulta que los reyes, allá en casita, cuando ustedes quieran estudiar la palabra, van y hacen el mismo ejercicio y se darán cuenta. Los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, están nombrando ahí a la mamá. En los otros no. A los otros reyes no les nombran ahí quién es la mamá. Entonces yo me puse y saqué aquí la lista, por ejemplo en Joás, en Segunda de Reyes 12, dice que su madre era llamada Sibia. Amasías, Segunda de Reyes 14, la mamá de Amasías era Joadán. Azarías o Usías, porque tiene ahí dos nombres, la mamá era Jecolías. En Jotam, la mamá era Jerusa. Y en esos reyes específicamente que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, nos nombra la madre de cada uno de ellos. Ahí la menciona. Entonces, eso es algo que a mí me pone a pensar que ahí hay una influencia bastante grande acerca de la mamá. Será, bueno, y dice uno, ¿y los otros no tenían mamá? Claro que la tenían, y seguramente vivía con ellos, pero esa influencia no llegó a ser una influencia positiva. A lo mejor eran madres ausentes, a lo mejor eran madres que simplemente estaban ocupadas en otros quehaceres.
haciendo otras cosas que correspondían a su reinado, o de pronto estaban allí pendientes del rey todo el tiempo, o de pronto simplemente estaban gozando de la buena vida que les proporciona el reinado. No sabemos qué estaban haciendo, pero no aparecen en la palabra. No aparecen en la palabra. Y qué triste es que nosotros seamos padres o madres, porque aquí también mencionas que no solamente dice Abías, solamente de estas mujeres que yo les nombré, solamente de 2 se nombra el nombre de sus padres, se menciona el nombre de sus padres, de 2 no más. Entre ellas pues estaba Abías, que dice hija de Zacarías, y si dice el nombre del papá es porque también tuvo influencia en esa vida. Entonces quiero que entendamos algo. Primero, como padres, ¿somos influencia de nuestros hijos? ¿Sí aparecemos ahí en la genealogía? ¿Sí merecemos ser nombrados en la vida de nuestros hijos? ¿Sí? No solamente ahí por el registro civil porque aparezca el nombre, porque ustedes saben que hay muchos registros civiles que aparecen ahí el nombre de los padres y muchas veces uno de ellos nunca ha estado, ¿cierto? Nunca ha estado, aparece ahí como por decoración. Llevan el apellido porque pues finalmente tocó llevar el apellido, pero no se sabe dónde está ese papá o no se sabe dónde está esa mamá, ¿sí? Porque uno de los 2 definitivamente tomó la determinación de no estar en esa vida, o mejor aún, no tomó ninguna determinación, hizo caso omiso a esa responsabilidad que tenía con ese hijo. Eso nos ha pasado mucho, en nuestra sociedad pasa muchísimo. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí se hizo bien, amén, en lo que sí se hizo bien. Y aquí cuando nosotros vemos aquí en la palabra, ¿cuál Zacarías? Preguntaría uno, ¿cuál Zacarías? Hay varios Zacarías, les cuento que hay varios Zacarías ahí para atrás, pero los Zacarías que están nombrados, que están más próximos a este capítulo 29, los 2 que se nombran ahí que están próximos, eran hombres de Dios. Yo me atrevería a asegurar, aunque no encontré ninguna referencia directa del asunto, pero yo me atrevería a asegurar que aquí están hablando de, ya les digo en qué capítulo, esto está en el capítulo, gloria a Dios, a ver, aquí en el 27 ¿será? Bueno, yo creo que ya ahorita les digo bien el versículo porque no lo tengo acá pendiente, no sé qué lo hice. No sé qué hice el versículo, dónde lo apunté, pero bueno, ahí nosotros estudiamos a Zacarías, sí, Segunda de Crónicas 26:5, ya lo encontré. Segunda de Crónicas 26:5 nos habla de Uzías y dice acá que y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Esa es la referencia más cercana que nosotros tenemos ahí de un Zacarías, porque hay varios en la palabra. Podría ser ese, pero como nosotros decimos, finalmente si lo nombra es porque fue importante y marcó y determinó la vida primero de Abías y también tuvo influencia entonces en la vida de Ezequiel. Yo me imagino que en esos primeros años de Ezequiel, al lado de su mamá, de Abías, que era una mujer influyente en su vida, a Ezequiel se le contaban esas historias de victoria de Israel. Se le contaba cómo la mano de Dios estuvo con Israel en muchas oportunidades, cómo se libraron grandes batallas y se ganaron. Yo me imagino que también la mamá de Ezequías estuvo allí cantándole los salmos de David, porque lo que uno ve más adelante en la palabra, primero es que Ezequías quiere reconstruir, ¿sí? Quiere restaurar. Y si está ese deseo en su corazón por restaurar, es porque sabe que algo estaba bien y en algún momento dejó de funcionar. Es porque ese anhelo en su corazón había crecido, y eso no lo hizo lejos, como de pronto sí pasó con el rey Josías. El rey Josías, hasta que tuvo ya una edad adulta, empezó a ejercer cambios importantes en su reino. No, aquí dice que en el primer año de su reinado, quiere decir que antes de tener el trono, él ya tenía en su corazón que las cosas estaban mal, que cuando él asumiera esa responsabilidad a los 25 años, que me parece en realidad muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes para asumir esas responsabilidades. Si este de 25 años me parece joven, imagínense los que tenían 8, 9, 10 años que asumieron el reinado.
pero él asumió la responsabilidad y estaba allí en su corazón ese anhelo, ese deseo por reconstruir, ese deseo por restaurar lo que se había perdido. Y ese anhelo no crece solo. Ese anhelo no crece solo. Yo por eso les digo que me imagino a Abías hablando al corazón de Ezequías, levantándolo con ese anhelo y con ese deseo de preservar aquello que le estaba contando su mamá que en realidad pasaba en el pueblo de Israel y que se había perdido. Yo quiero que ustedes por un minuto piensen ese escenario en el que creció Ezequías. No creo que haya sido en realidad un buen ambiente. Hablando particularmente de nuestros tiempos, que decimos que todo está mal, que qué cosa tan terrible y etcétera, estaba peor, allá estaba peor el asunto. Entonces, fijémonos acá cómo estaba en el reinado de Acaz. En el reinado de Acaz, veamos en el capítulo 28, versículo 13 en adelante, nos dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Himnón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Su papá era idólatra y practicaba todo lo que todas las personas practicaban para sacrificar y para agradar a sus ídolos. También dice que sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Y viene la consecuencia, ¿no? Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron, le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Todo eso lo tuvo que ver Ezequías. Gloria a Dios. Dele la gloria a nuestro Padre Celestial. Todo eso lo tuvo que ver Ezequías, tuvo que ver toda esa muerte, tuvo que ver todo ese desorden, tuvo que ver a su padre sacrificando ídolos. Supongo que muchas veces lo llevó, supongo que muchas veces tuvo que tenerlo ahí al lado mostrándole esas cosas incorrectas, pero pudo más en su corazón lo que hacía su mamá, lo que hacía Abías. Amén, gloria a Dios. Entonces esa es una de las influencias. Preguntémonos ahora nosotros, ¿cuál es la influencia que están recibiendo nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? ¿Cuál es esa influencia? Pregúntese cada uno de los jóvenes que está escuchando y de los adolescentes que tal vez están escuchando en este momento, ¿cuál es mi influencia? ¿Sí? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser otra persona. Porque también vemos en la palabra muchos reyes que tomaron como influencia otras cosas. Nos cuenta la palabra acerca de un rey que no escuchó el consejo de los ancianos, sino que escuchó el consejo de los jóvenes. Amén. Entonces la influencia directa para ese rey, ¿quiénes eran? Los jóvenes de su misma edad que no eran sabios, porque hay jóvenes que son sabios. Esos jóvenes en particular no eran sabios, no estaban dirigidos por Dios en ese momento. Entonces, ¿cuál es la influencia directa sobre nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo nuestros hijos pasan bajo influencias incorrectas? Porque el tiempo también determina. Amén. El tiempo también determina. Puede ser que el papá que acá se haya llevado a Ezequías esos momentos allá a rendir culto a los dioses paganos, pero si él pasaba mucho más tiempo y además tiempo de calidad con su mamá, tiempo escuchando la palabra de Dios, tiempo escuchando las victorias del pueblo de Israel a causa de la mano de Dios, tiempo alabando a Dios, glorificando su nombre, tiempo de calidad, eso fue lo que quedó sembrado en el corazón de Ezequías. Y eso fue lo que hizo en realidad que marcara la diferencia. Lamentablemente nuestros niños y nuestros jóvenes no están siendo criados por nosotros, porque ahorita, y lo digo y ustedes saben que yo también trabajo, muchas veces nosotros las mujeres trabajamos, los hombres trabajan y estamos todo el día trabajando y llegamos a la casa ya muy tarde y llegamos simplemente o sea, la conversación en realidad no es una conversación espiritual,
si hizo lo que le dije, si tendió la cama, si arregló esto, porque no hizo esto, porque no hizo lo otro. Y esa es la edificación espiritual que están recibiendo nuestros hijos. No que no tengan responsabilidades, claro que deben tenerlas, pero fijémonos en la cantidad de tiempo que nosotros gastamos en ese tipo de conversaciones y cuánto tiempo le gastamos a hablar definitivamente de las victorias que nosotros hemos tenido a causa de la mano de Dios. Amén. Entonces hay que poner eso en una balanza, porque finalmente, ¿qué es lo que pesa más? Si mi hijo, tenga la edad que tenga, o ustedes, como les digo, para los jóvenes, los adolescentes, tengan la edad que tenga, si yo paso mucho tiempo expuesto, por ejemplo, a contenidos que no me edifican. Ahorita sabemos que en internet encontramos una cantidad de recursos, unos que edifican y otros que no edifican. Y si mi hijo y mi hija pasan tiempo, mucho tiempo, expuestos a películas, expuestos a videos, expuestos a comentarios, expuestos a una cantidad de información que está ahí, que alguna puede ser edificante y otra que no. Pero entonces, ¿cuánto tiempo se exponen a este tipo de contenidos? ¿Qué los está formando? ¿Sí? ¿A quién están escuchando? Porque muchas veces también pueden ser incluso conversaciones con amigos. ¿Y cuánto tiempo se la pasan ellos conversando con sus amigos acerca de cosas que no construyen? Cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros conversando con nuestros amigos, conocidos, hermanos, cosas que definitivamente no edifican? Porque eso está siendo de influencia en mi vida. Amén. Tengamos la edad que tengamos, porque en la palabra también encontramos nosotros muchas personas ya adultas, de las que se supone tienen un nivel de madurez importante, que ya tienen la edad, tienen un cargo, tienen ya definitivamente su vida arreglada. ¿Y cuántas veces no han escuchado un consejo equivocado? ¿Cuántas veces no han apartado su mirada de Dios y sufrieron consecuencias? Amén. Entonces eso sucede y nos sucede en cualquier edad. Por eso les digo, influencias y determinaciones. Porque algo que definitivamente determinó Ezequías es lo que nosotros encontramos en el versículo 10 del capítulo 29. Dice aquí: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Definitivamente hay personas que son excepcionales, hay personas que no interesa si su mamá o su papá son creyentes, no interesa si su familia es creyente. Hay personas que son excepcionales y toman la decisión, pero son la excepción. La gran mayoría necesitan tener esa influencia. Y entonces por eso les decía, esta no solamente es una prédica para padres, también nosotros como iglesia tenemos que pensarnos si estamos siendo de influencia para otros, si estamos siendo una buena influencia, si cada vez que yo me estoy relacionando con alguien, no importa si es hermano de la iglesia, no importa si es el vecino, no importa si es mi familiar, cada vez que yo abro mi boca, ¿lo hago para qué? ¿Qué estoy haciendo yo con mis palabras? ¿Sí? Porque es muy fácil y la gente lo identifica a uno como cristiano, como evangélico. Esta mañana me lo gritaron desde un carro y yo, bueno, gloria a Dios, amén. Entonces la gente lo identifica a uno como evangélico o como cristiano, pero bueno, ¿eso qué es? ¿Eso solamente es el vestido? ¿O también es lo que escuchan de nosotros? Amén. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me llena de tristeza. Muchas veces las personas cuando le preguntan a uno, ¿y usted es cristiano? Uno le dice, sí, claro, sí, señor. Uy, es que yo sí he tenido unas experiencias con los cristianos. ¿No les ha pasado? Es que una vez lo robaron, es que una vez me estafaron, es que una vez, miren, en todas partes nosotros vamos a encontrar personas que roban, personas que mienten, personas que estafan, personas que cometen errores, son asesinos, ladrones, vamos a encontrar en todas partes. Pero el solo hecho de que tenga la etiqueta de que es cristiano, eso le da un peso, ¿cierto? Le da un peso bastante grande y duele el alma cuando uno le empiezan a contar esas experiencias, porque las personas que son débiles en la fe se alejan de Dios por ese tipo de experiencias. Son personas que no están allí pensando en Dios. Lo primero que hace es conectar precisamente esa experiencia con las personas, con lo que encuentran aquí en la tierra. Qué bueno que nosotros determinemos, así como lo hizo acá Ezequías,
Qué bueno que nosotros determinemos ser esa buena influencia. Ser esa buena influencia, llevar esa buena palabra, tener esa buena conversación, ese buen consejo, que haya en nosotros palabra de bendición, no palabra de ruina, ni de escasez, ni de enfermedad, porque a veces como que empezamos allí el que más se queje y ese no debe ser nuestro lenguaje. Ese no debe ser nuestro lenguaje. Ayer hablábamos con el grupo de jóvenes y yo les decía lo mismo, les decía, qué bueno que cambiemos el mundo cada vez que hablemos, como dice una canción, ¿no? Que cada vez que de nuestra boca salga algo sean palabras de bendición, de edificación, de construcción, de sanidad. Que las personas sepan que cuando hablan con nosotros, allí hay palabra de sanidad. Que me está doliendo algo, yo voy a hablar con tal hermano, ¿sí? Porque yo siento que cuando estoy hablando con esa persona, algo cambia, el ambiente se transforma, porque las palabras en realidad tienen poder, porque la palabra en realidad construye. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en realidad nosotros vamos al médico y con el solo hecho de desahogarnos ya nos sentimos mejor? Con el solo hecho de decirle todo lo que nos duele ya nos sentimos mejor, así no se tomen los medicamentos. Porque la palabra, el poder que tiene la palabra es bastante y nosotros no lo tenemos en nuestra mente. Entonces, así como hay queja, así como hay murmuración allá afuera, así como hay palabras de maldición, todo el tiempo la gente está, palabras de maldición, ¿quién es el primero que escucha esas palabras de maldición? Yo soy el primero, yo soy el más cercano a todas esas palabras de maldición cuando las profiero. Y la gente tiene una vida de maldiciones porque se la pasan profiriendo palabras negativas. Qué bueno que nosotros podamos ser esas personas que marcan la diferencia y que influyen de una manera positiva en los otros. Amén. Que influyen de una manera positiva. La gente muchas veces se fija en las apariencias, en si esta persona tiene o no tiene, ¿sí? Si tiene muchos bienes, si tiene el carro, si tiene la casa, si se viste bien, si sale a comer a restaurantes, etcétera. La gente muchas veces se fija en lo superficial, pero eso va y viene. Qué bueno que nosotros, aún con lo que tenemos, porque tenemos de verdad lo que necesitamos para vivir, Dios nos ha provisto de todo lo necesario para vivir, que las personas se den cuenta que con lo mucho o lo poco que nosotros tenemos, en realidad estamos bendecidos. Que tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas, que eso marca la diferencia, porque las personas lo tienen que notar. Las personas tienen que notar que hay personas que teniéndolo todo viven quejándose y viven mal y viven arruinados espiritualmente. En cambio nosotros, con lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado, somos felices y somos de verdad bendecidos, nos sentimos gozosos en la presencia del Señor. Amén. Eso se tiene que notar. ¿Y cómo se van a enterar si nosotros no lo estamos proclamando? Ahora, aún en la escuela dominical, vean que muchas veces nosotros, viene una familia una vez. Seguramente es una vez, es la oportunidad que tenemos. Es una oportunidad que tenemos para que ese niño salga de aquí bendecido, para que esa palabra quede en su corazón y produzca fruto. La palabra de Dios no retorna vacía. Entonces, si solo tenemos una oportunidad, hay que hacerlo bien. Si solo tenemos una oportunidad, puede que esa familia no vuelva, porque lamentablemente debemos decirlo, hay familias que se la pasan de iglesia en iglesia tratando de encontrar un lugar, ¿sí? Tratando de buscar la iglesia perfecta. O hay familias sencillamente que no se congregan nunca y que de pronto un día, un domingo, se levantaron con la necesidad de algo diferente y van a la iglesia, ¿sí? Y se les quitan las ganas, de ahí no vuelven más. Eso sucede. Entonces, si solo tenemos una oportunidad, hay que hacer que esa oportunidad valga la pena. Amén. Entonces, ahí hay un llamado de atención para nosotros como maestros, para nosotros como hermanos de la congregación, para nosotros como padres, ¿sí? Para nosotros como amigos, como compañeros de trabajo también, para nosotros como vecinos, que nosotros podamos en realidad hacer que algo pase, que la palabra quede allí en el corazón de las personas. La palabra no retorna vacía. No son mis fuerzas, ni es lo bonito que yo hable, ni son las cosas que yo diga, no, es la palabra de Dios. Y para eso la palabra de Dios tiene que estar en mi corazón, la palabra de Dios tiene que estar en mi boca y tiene que ser proclamada con autoridad, amén.
Y tenemos que creerlo, porque si yo soy el primero que me ando quejando de la enfermedad, pues si así yo me recite completamente Isaías 53, pues no va a valer la pena, ¿cierto? Si yo no estoy entendiendo la palabra y si yo no la pongo por obra. Amén, gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele un aplauso a nuestro Rey para que no se duerman. Entonces, muchas veces nuestros hijos se encuentran entre esas dos posiciones. ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a mi mamá? ¿Le hago caso a mi papá? Qué bueno que los dos tengan el mismo sentir. Qué bueno que como familia nos unamos y de verdad entendamos para dónde vamos a llevar a nuestros hijos. Qué bueno que como iglesia nos unamos y entendamos para dónde va la congregación. ¿Cuál es nuestra visión en conjunto? ¿Qué es lo que definitivamente no puede pasar? No puede pasar que yo venga aquí donde un hermano y el hermano tenga una visión de la iglesia y luego me vaya para donde el otro hermano y el otro hermano tenga otra visión diferente de la iglesia. ¿Tenemos la misma visión? ¿Entendemos cuál es el propósito de la congregación? ¿Dentro de la familia tenemos la misma visión para nuestros hijos? ¿O papá va por un lado y mamá va por el otro lado? Porque ahí es donde empiezan ellos, bueno, ¿y para dónde cojo? ¿Cierto? ¿Para dónde cojo? ¿Por dónde me voy a dejar influenciar? Nosotros no podemos desconocer que hay una influencia grandísima del entorno. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos dotar de experiencias maravillosas a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, dotarlos de experiencias buenas y nosotros mismos como adultos darnos la oportunidad de tener experiencias positivas. Pedir a Dios que nos dé esas experiencias maravillosas. Amén. Que nosotros podamos estar relacionados correctamente, que el tiempo de exposición a las otras cosas que el mundo nos ofrece en realidad sea mínimo. Sea mínimo porque necesitamos entender que nuestra ciudadanía no está aquí y que entre más nosotros nos relacionemos con nuestro entorno, pues más influenciados vamos a estar por él. ¿Qué pasaba aquí con Acaz? Cuando nosotros leemos en el capítulo 28, Acaz dice aquí, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Miren, algo que a mí me llama la atención y mi papá me lo decía cuando él estaba vivo, él me decía, es muy difícil dejar el catolicismo de lado. Él me lo dijo, es muy difícil dejar de creer en lo que mis padres me enseñaron. Porque yo apenas estaba yendo a la iglesia y yo le decía, papá, la Virgen, los santos, las benditas almas, eso no es. Yo apenas estaba llegando a la iglesia ya en los últimos años de mi papá, yo apenas estaba llegando y yo traté de explicarle, pero mi papá me decía eso y me decía, eso no es así de fácil. Eso de la noche a la mañana no funciona porque resulta que mis padres a mí me criaron con eso, siendo devoto de la Virgen del Carmen porque mi papá era conductor, llevando su estampita del Divino Niño allí en la billetera, rezándole y poniéndole agua a las benditas almas, porque eso fue con lo que a él lo criaron. Y él, la verdad, él no se pudo deshacer de eso. Y lo mismo le pasó a Acaz. Él fue criado en ese contexto y vio que los reyes de Israel, todos los que estaban antes de él también habían hecho lo malo y se dejaron llevar por la influencia de su entorno, por esa tradición, ¿cierto? Por esa tradición, por esas costumbres. Y entonces muchos de nosotros podemos decir, pero es que yo ya he crecido, yo ya llevo toda mi vida. ¿Qué dicen los abuelitos? Incluyendo a mi abuelita. Toda mi vida yo he creído. Toda la vida yo he creído y ahora es muy difícil. Romper la tradición es difícil, claro que sí. Romper la tradición es difícil y nosotros necesitamos entender eso también. Nosotros necesitamos entender eso y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para cuando tengamos una persona así. Amén. El problema con los jóvenes es que en realidad, hablándolo en términos generales, no creen en nada. No creen en absolutamente nada y ese es el problema de los jóvenes. El problema con los adultos es que creen, pero creen en lo incorrecto. Amén. Muchas veces esos adultos creen de una manera incorrecta, creen en lo que les han enseñado su entorno. Ustedes saben que en esta época a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces crecen creyendo que el adulterio está bien, creyendo que la fornicación está bien, creyendo que la idolatría está bien,
Crecen también pensando en que robar no es tan malo, en que la mentirita es piadosa, ¿cierto? En que si todos roban, ¿yo por qué no robo? Si todos se saltan la fila, ¿yo por qué no me voy a saltar la fila? Porque crecen con el pensamiento de la mayoría. Y yo quiero que nosotros entendamos ese contexto, porque en ese contexto es que nuestros hijos están creciendo. Y qué triste que ellos que no creen en nada crezcan pensando esas cosas. Porque también puede pasar todo lo contrario. Nuestros hijos, como no creen en nada, ahí está ese pensamiento de anarquía del que el pastor nos está alertando durante los últimos tiempos, amén. Está ese pensamiento. ¿Qué ve uno en los niños y en los jóvenes en la actualidad, en la mayoría, lamentablemente? Que no reconocen la autoridad. Entonces, por eso les digo, papá y mamá están, seguramente están, o por lo menos uno de ellos están, pero están haciendo lo correcto porque los niños no reconocen autoridad. No respetan la autoridad de mamá, no respetan la autoridad de papá. Uno se da cuenta de eso porque no respetan la autoridad del profesor. Mucho menos respetarán la autoridad del pastor ni de los líderes, y mucho menos respetan las autoridades municipales, no respetan las autoridades nacionales, tratan de la manera que quieren, por ejemplo, al presidente de la República, y la palabra a nosotros no nos enseña eso. La palabra nos enseña que Dios es quien quita y pone reyes. La palabra nos enseña que nosotros debemos respetar la autoridad. La palabra nos enseña que al que se le debe honra hay que honrarlo, que al que se le debe respeto hay que respetarlo. Pero nuestros hijos están creyendo en algo totalmente diferente. Están creciendo pensando que, no sé, a mí, ¿quién me va a venir aquí a hablar? ¿Quién es usted? ¿Usted es mi papá? Le dicen muchas veces a las personas, pero al papá tampoco lo obedecen. Yo escuchaba un testimonio hace unos días, bueno, no era un testimonio, era más bien una anécdota acerca de cómo crecen los niños en el Japón. Ustedes saben que muchas veces nos comparan con Japón y hablan acerca de que Japón es excelente y nosotros en realidad no lo somos. Pero algo que llamaba la atención y que yo creo que sí es algo que deberíamos aplicar en nuestro país es, por ejemplo, el tema de los niños. Allá los niños no son de uno, son de todos, y cualquier adulto puede llamarle la atención a un niño en la calle si se está portando mal. ¿Ustedes han intentado llamarle la atención a un niño en la calle cuando se porta mal? A ver qué les responden. Primero, no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos porque no es mío y porque no me voy a meter en problemas, porque ese es el pensamiento naturalizado, ¿no? No es mío y no me meto en problemas. Y segundo, en el caso de que sean arriesgados como yo, que muchas veces sí lo hago, en el caso de que sean arriesgados como yo, le responden a uno más o menos como quieren, ¿sí? Como que usted quién es, usted no es mi papá, a mí no me venga aquí a decir nada, pero en la casa tampoco hacen caso, créanme que no, porque es que no respetan ningún tipo de autoridad, y esa es la generación que viene, y algo tiene que pasar, y algo tenemos que hacer nosotros como iglesia, porque necesitamos empezar a influir en esa educación de esos niños y de esos jóvenes. Va a haber un avivamiento, gloria a Dios, lo estamos esperando. Pero va a haber un avivamiento que tiene que ser gestionado por los jóvenes porque son la mayoría de la población mundial. Amén. ¿Y quiénes son los responsables también de guiar a esos jóvenes? Pues nosotros los adultos. Y necesitamos entender eso. Y necesitamos saber que, como lo ha dicho el pastor en estos últimos días, si nosotros no maduramos, no podemos exigirle a la generación que viene detrás de nosotros una madurez espiritual. Nosotros necesitamos en realidad entender quiénes somos en Cristo, necesitamos determinarnos, necesitamos tomar decisiones importantes, no solo por nosotros, porque ese es el pensamiento actual. Si en mi casa estamos bien, ya lo demás no me interesa. No solo por nosotros, porque es que esto nos pertenece a todos, y Cristo no viene por unos pocos, o no viene solamente por los de su casa, viene por la iglesia. Y la iglesia no puede estar dispersa, y la iglesia no puede estar por ahí cada cual por su lado. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, no los cuerpos de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo es uno solo y necesitamos estar en un solo sentir y todos tener la misma visión. Y yo creo que algo que tiene que partir de esa visión es, bueno, nosotros qué estamos haciendo porque estas nuevas generaciones entiendan el propósito de Dios. Amén. Miren, fíjense ustedes en la palabra de Dios, ¿quiénes pasaron a la tierra prometida? Se tuvieron que morir
todos esos ancianos, se tuvieron que morir todas las personas a las que Dios le había prometido. Dios tuvo que esperar a que todos los de esa generación murieran para poder llevar a esos niños y a esos jóvenes a la tierra prometida. Amén. Entonces, qué bueno que Dios también nos tenga en esos planes y no que esté esperando a ver en qué momento ya uno deja esta tierra para poder llegar a traer la bendición, sino que nosotros estemos ahí en esos planes, y no solo estemos ahí en los planes, sino que estemos dirigiendo, que estemos liderando, que nosotros estemos llevando adelante de verdad a esta nueva generación, y que nosotros entendamos que parte de esa influencia que reciben los niños, los jóvenes, parte de esa influencia es responsabilidad de nosotros. Amén. Y que cada uno de nosotros nos determinemos, así como lo hizo el rey Ezequías, nos determinemos a seguir la voluntad de Dios. Nos determinemos a vivir la vida de abundancia que Cristo nos promete. Que nos determinemos a seguir los caminos del Señor. Que podamos en realidad entender qué es lo que tiene Él para mi vida, qué es lo que tiene para mi familia. Escuchar menos lo que dicen afuera, escuchar menos ese lenguaje de derrota, ese lenguaje de no puedo, ese lenguaje de escasez, ese lenguaje de violencia, ese lenguaje que dice no, esto cada vez está de mal en peor. Que nosotros, al contrario, seamos los que estemos impactando allá afuera, y que en realidad podamos ser lo que dice la palabra que debemos ser, la sal y la luz del mundo. Amén. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Dele gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por permitir que nos demos cuenta. Yo creo que Ezequías se dio cuenta, y ahí está la diferencia. Démonos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro contexto. Menos aquí. Es que a veces estoy aquí todo el tiempo. Estoy aquí como los caballitos, estoy acá enfocado simplemente o en mi aparato, o en mis problemas, o en mi trabajo, o en mí, ¿cierto? Estoy ahí en esa burbuja de mis necesidades. ¿Qué pasa si levantamos nuestros ojos y miramos las necesidades afuera? ¿Qué pasa si empezamos a analizar el contexto en realidad y sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad grande? ¿Qué pasa si nos despertamos? Amén. ¿Qué pasa si nos despertamos y empezamos de verdad a determinarnos qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer, Padre? Muéstrame. ¿Dónde hay necesidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Cómo debo hablar, Señor? Que yo esté ahí pendiente de qué es lo que quiere Dios para mi vida. La canción dice, dame tus ojos, quiero ver lo que tú ves, ¿cierto? Quiero ver lo que tú ves. ¿Qué ve Dios? ¿Cuál es la necesidad que hay en nuestro contexto? No solo mi necesidad. Ya en alguna oportunidad les he dicho, cuando yo oro más por otros, cuando ocupo mi tiempo en orar por otros, en estar pendiente de otros, Dios se ocupa de mis necesidades. Sin necesidad tanto de que yo esté ahí insistiéndole y esté diciéndolo, mi Padre sabe de que tengo necesidad. Amén. Pero Él ve mi corazón y Él se da cuenta. Él se da cuenta cómo yo estoy allí pendiente de los otros. Yo estoy haciendo lo que Él me pone a hacer. Estoy intercediendo, estoy orando, estoy llevando la palabra, estoy trabajando. Y Dios sabe cuál es mi necesidad y Él la atiende. Entonces, qué bueno que nosotros nos determinemos a saber qué es lo que pasa, nos demos cuenta qué pasa en nuestro contexto, cuál es el problema. Amén. Que nos demos cuenta qué es lo que pasa. Miren que todas esas manifestaciones que hay en la actualidad, ¿por qué son? Las personas, ¿por qué hacen una manifestación? Para visibilizar que hay un problema. Los problemas siempre han estado, pero de vez en cuando se visibilizan. Qué bueno que nosotros estemos atentos y que nosotros sepamos cuáles son esos problemas de nuestra nación para poder orar por ellos, para que seamos los primeros en estar en esa lucha, ¿sí? Que nos rebelemos, pero hacia todo lo malo que el enemigo quiere imponer sobre nuestra nación. Esa tiene que ser la forma de rebelarnos. Sabemos nosotros que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Amén. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, no es el presidente, ni el vicepresidente, ni los mandatarios. Nuestra pelea no es contra mis vecinos, mi pelea no es contra mi esposo, no es contra mis hijos.
Mi pelea no es contra carne ni sangre. Mi pelea, nosotros tenemos un enemigo en común y eso necesitamos sabiduría para entenderlo. Para saber que la bendición de Dios no es eso que está pasando alrededor de nosotros, esa no es la bendición de Dios. Nosotros necesitamos entender que la bendición de Dios yo la busco, que la bendición de Dios yo la obtengo cuando definitivamente me dispongo mi vida y se la entrego a Él por completo. Amén. Muchas veces hemos dicho, bueno, ¿y qué pasa? Pero Dios, ¿por qué no toma control de estas cosas? Pero Dios, ¿por qué permite las muertes? Pero Dios, ¿por qué permite esto? No, sencillamente eso lo permitimos nosotros como seres humanos. La gente sigue pensando que el Dios de este mundo es nuestro Dios y no es así. Sabemos por la palabra que el Dios de este mundo es Satanás porque a él le han rendido su vida. Y somos nosotros en realidad los que debemos entender cuál es nuestro Dios. Yo no estoy en la mitad. O mi Dios es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, o mi Dios es el diablo y se acabó. Yo no puedo estar ahí en la mitad. O le sirvo al uno o le sirvo al otro, es así de sencillo. Entonces necesitamos entender quién es nuestro Dios. Necesitamos rendirle nuestra vida a Dios y de verdad, poder dedicarle nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, todo a nuestro Padre Celestial, porque es en manos de Él que eso es bendición. Amén. Entonces, eso, hermanos, es lo que nosotros necesitamos también poner en nuestro corazón. Voy aquí finalizando, quiero que vayamos acá al capítulo 32, versículos 24 y 26, del 24 al 26. Capítulo 32, ahí mismo en Segunda de Crónicas, versículos 24 al 26. Dice acá: vino la enfermedad de Ezequías, es muy conocida por nosotros porque muchas veces se ha predicado acerca de esto. Dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Fíjense ustedes que sí se equivocó. Ezequías sí se equivocó. Pasaron dos eventos importantes en la vida de Ezequías. Al igual que su padre, vinieron a sitiarlo y vinieron a acabar con él. Vinieron también a invadir el pueblo, al igual que en los días de su padre. La diferencia, ¿cuál fue? Que Dios le dio la victoria. Y Dios le dio la victoria no porque, no simplemente por, o sea, no por cualquier cosa. Dios le dio la victoria porque Ezequías estuvo en oración. Hay una palabra ahí más en la parte en el capítulo, a ver, Señor Jesús, a ver, en el capítulo 32, versículo 20. En el capítulo 32, versículo 20 nos hablan de que Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Entonces, por eso fue que cuando vino la invasión, cuando vinieron aquí a sitiarlos, cuando venían a matarlos, no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque Dios les dio respaldo, porque Dios escuchó la oración del profeta Isaías, que seguramente también fue una influencia grande en la vida de Ezequías, y estuvieron allí orando y Dios les dio la victoria. Ese fue un evento. Le pasó exactamente lo mismo que a su papá, también vinieron a acabar con ellos, pero la diferencia fue que él sí buscó la voluntad de Dios y Dios le dio la victoria. Y lo segundo, también se equivocó y también dejó que su corazón se enalteciera. También tuvo un error, pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que él se humilló. La diferencia es que se dio cuenta. La diferencia es que se arrepintió. Y eso en realidad tuvo un fin totalmente diferente al de su papá. A Acaz ni siquiera lo enterraron con los reyes. Ni siquiera lo enterraron con los reyes. Qué triste ver un hijo. Yo como Ezequías, ver a que mi papá ni siquiera tiene el honor de ser enterrado con los reyes. Terrible, ¿no? Terrible ver uno de esos que ni siquiera tuvo una muerte digna, digámoslo de esa manera. En cambio,
Cuando nosotros vemos aquí en la muerte de Ezequías, dice en el capítulo 32, versículo 33, y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Bueno, de Manasés hablaremos otro día porque también fue un error ahí, un error de cálculo. Pero en realidad, créanme que eso marcó la diferencia. ¿Se equivocó? Sí, sí se equivocó. Se equivocó, pero humilló su corazón. ¿Nosotros nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar. Lo hacemos en realidad frecuentemente. Mal haría yo en decir que nosotros en realidad ya estamos acá levitando y que somos santos todos. Nos equivocamos frecuentemente, pero mi actitud ante ese error tiene que ser diferente. Si ya como padres hemos fallado hasta este momento, mi actitud tiene que cambiar. Si ya como iglesia, como hermanos hemos hecho lo incorrecto, mi actitud tiene que cambiar. Si yo ya me di cuenta que en mi trabajo no estoy siendo de bendición, mi actitud tiene que cambiar. Si yo ya me di cuenta que como vecino no estoy siendo de bendición, mi actitud tiene que cambiar. Si como líder no estoy haciendo lo que Dios me manda hacer, mi actitud tiene que cambiar. Porque si yo ya me he equivocado, pues tengo siempre la oportunidad y tengo ahí la misericordia de Dios que no se acaba, que no se agota, que es ese amor inagotable para con nosotros y que está allí para saber que nosotros tenemos una segunda oportunidad, como le pasó a Ezequías. Amén. Y que podemos tener también ese lugar de honra y que tenemos ese lugar de privilegio, porque a Dios no se le ha acabado la misericordia para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo más importante, hermanos? Que nos demos cuenta, que salgamos de ese afán que tenemos muchas veces y ese ir por la vida sin pensar en lo que yo estoy haciendo y en si estoy siendo de bendición o no para las demás personas. Por eso les decía, influencias y determinaciones. Yo soy influencia de las demás personas así no quiera. Porque así no quiera, así no lo haga conscientemente, las personas están fijándose en lo que yo estoy haciendo. Y mucho más si usted se atreve a decir que es cristiano. Entonces, soy influencia por acción y soy influencia por omisión también. Entonces, qué bueno que cuando nos vean estemos haciendo lo correcto. Qué bueno de verdad que cuando las personas lleguen a pasar, aunque sea por encimita sus ojos sobre nosotros, estemos haciendo lo correcto. Amén. Estemos haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Qué bueno que cuando nuestros hijos nos vean, no solo nos escuchen, porque ustedes saben que el ejemplo jala más, ¿no? Entonces, no solo nos escuchen, sino que cuando nos vean, estemos haciendo lo correcto. Eso es lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios, es lo que nosotros necesitamos recapacitar y darnos cuenta. No que pensemos en hacer lo correcto, porque eso es diferente. Yo sé que si les digo acá a ustedes qué quieren hacer, todos quieren la paz mundial y todos quieren hacer lo correcto. Pero en realidad no es lo que pensemos, sino lo que hagamos. Veía yo en los días pasados y ayer también le comenté a los jóvenes algo que decía que el libro se llama Hechos de los Apóstoles, no Dichos de los Apóstoles. Amén. Precisamente por eso, porque no fue lo que dijeron, ni fue lo que pensaron, ni lo que querían hacer, fue lo que hicieron. Entonces, qué bueno que nos determinemos nosotros a hacer lo correcto, porque ese es el mensaje que trae Dios para nuestras vidas en esta mañana. Les pido que por favor que se pongan en pie, vamos a orar. Dele la gloria a Dios, hermanos. Yo ya vi a unos muy cansados. Yo sé que el peso de la semana se siente, pero también démosle la gloria a Dios y démonos la oportunidad de darnos cuenta. Que sea un momento de examinar nuestro corazón, que sea un momento de entender qué es lo que hay dentro de nosotros, que sea un momento de examinar qué estamos haciendo nosotros diariamente, cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras omisiones, qué hacemos nosotros cuando nadie nos ve, qué hacemos nosotros en lo oculto, qué hacemos nosotros ante las demás personas, cuando no somos conscientes de quién nos está mirando. Dios está viendo eso. Dios está viendo cada uno de nosotros, cuál es nuestro camino, qué es lo que está pasando, qué estamos pensando, cómo nosotros estamos dirigiendo nuestra vida.
Nuestra vida espiritual no se puede apartar de la vida laboral, no se puede apartar de nuestra vida familiar. Nuestra vida espiritual tiene que estar presente todo el tiempo. Nosotros necesitamos entender que nuestra vida debe ser rendida a nuestro Padre Celestial. Necesitamos entender que Dios obrará en tanto yo le entregue mi vida, que Dios va a obrar en nuestra familia, que Dios primeramente tiene que obrar en nuestra vida, que tiene que haber un cambio interior si yo quiero que afuera pase algo. Que no me puedo limitar a la queja, no me puedo limitar a la derrota, no me puedo limitar en mis pensamientos humanos. Que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios sobrenatural, es un Dios que todo lo puede, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de bendiciones para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por permitir que nos demos cuenta, porque seguramente estamos fallando en muchos aspectos. Seguramente hay muchas cosas que a ti no te agradan, Dios mío. Y queremos que tú pases tu mano, Señor, sobre nosotros. Y queremos, Padre Celestial, que tú nos limpies. Tú lo dices en tu palabra, que si nuestros pecados fueren, Señor, como la grana, quedarán como la nieve. Que tú traerás, Señor, reposo a nuestras vidas. Que tú traerás, Señor, esa limpieza espiritual. Señor, entregamos nuestras vidas a ti, Dios mío. Llévate toda carga. Llévate, Señor, todo aquello que no construye, Dios mío. Has puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Has puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Y muchas veces, Señor, de forma consciente o inconsciente, hemos escogido la maldición. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, por no hacer nada, por esperar que sean otros los que hagan, Dios mío. Perdónanos, Señor, si hemos sido irresponsables con lo que tú nos has delegado, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Santo, si hemos dejado que las ocupaciones nos alejen de ti. Si hemos puesto nuestros ojos en el mundo, Padre Santo. Si nos hemos dejado influenciar por personas que no tienen que influenciarnos. Si hemos escuchado más a otros y los discursos de otros que tus palabras, que tus enseñanzas. Perdónanos, Dios mío, cada vez que te fallamos, Padre Celestial. En este tiempo, Señor, estamos haciendo lo que el rey Ezequías, estamos humillándonos, Señor, delante de ti. Estamos entregando nuestra vida, Señor, delante de ti. Estamos reconociendo, Señor, que somos escasos. Estamos reconociendo, Señor, que muchas veces, Padre Celestial, hemos ido en contra de lo que tú nos enseñas, que hemos permitido, Señor, que nuestro corazón se enaltezca. Muchas veces, Señor, le hemos dado la espalda a tus enseñanzas, pero sabemos que en ti hay una nueva oportunidad, Señor, y la tomamos en este momento. Te pedimos, Padre Celestial, que nuestro corazón sea renovado. Tú que todo lo haces nuevo, precioso Dios, te pedimos que nos renueves en esta hora, Padre Santo. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas, Padre Celestial. Permítenos, Señor, tener un nuevo comienzo de ahora en adelante, Dios mío. Permítanos entender que somos la sal y la luz de este mundo, Señor, y que la luz no debe esconderse, Dios mío, ni apagarse. Que la sal tiene, Señor, que invadir, tiene que llenar, Señor, con su sabor toda la tierra. Permítanos entender esa responsabilidad en la que tú nos has puesto, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a llevar, Dios mío, de una manera excelente, Dios Santo, esta bandera que tú nos has puesto. Ayúdanos, Padre Santo, guíanos, Señor, según tu voluntad. Precioso Dios, entregamos a ti toda nuestra vida, todas nuestras ocupaciones. Señor, que seamos esas madres, Dios mío, responsables, esos padres, Dios Santo, que influencien de una manera positiva a sus hijos.
Que seamos esos buenos hermanos, Padre Celestial. Que seamos, Señor Dios mío, esa iglesia que tú buscas, por la que vendrás pronto, Padre Celestial. Que seamos, Señor, esas personas de buena influencia en nuestro trabajo. Seamos esas personas de buena influencia, Señor, con nuestros vecinos. Que nosotros podamos entender, Padre Celestial, que en todo tiempo, Señor, tenemos que estar ocupados de lo que tú nos has mandado. Tú lo hiciste, Jesús. No hubo un momento en esta tierra en el que tú, Señor, no dedicaras, Padre Santo, tu vida a enseñarle a otros. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Ayúdanos, Jesucristo, a tener ese corazón lleno de amor por los demás. Que nosotros podamos detectar que está mal en esta tierra y podamos trabajar por ello, Padre Celestial. Seamos esas personas que tú uses para reconstruir. Seamos esas personas que tú uses para restaurar, precioso Dios. Gracias te damos, papá. Te damos a ti toda la gloria. Te damos toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Y rendimos nuestra vida, Señor, ante tu presencia. Gracias, precioso Dios del cielo. Gloria a Dios.